Bueno, buenas tardes. Les damos la bienvenida al grupo de lectura en torno a la filosofía política de la inteligencia artificial de Mark Zuckerberg, en el que es nuestro segundo encuentro. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Vamos a estar hoy abocados especialmente a recuperar algunas de las discusiones que estuvimos viendo desde la introducción y el capítulo relativo a la libertad, pero nos concentramos fundamentalmente en el capítulo 3, inherente a las cuestiones de igualdad, justicia y discriminación como eje vertebrador de ese capítulo. Previo a lo cual vamos a hacer algunas aclaraciones parroquiales laicas, si cabe lo oxímoron, respecto de, sobre todo para quienes se están integrando hoy, qué consiste este espacio, que está concebido tal como reza ahí en nuestro slide, como un espacio de discusión, de reflexión, de diálogo inspirado en el análisis filosófico. En ese sentido, no aspiramos a que sea una clase de filosofía, ni nada que se le parezca. La idea es conversar sobre un capítulo en cada encuentro. Si bien vamos a ver el tratamiento mismo que propone el autor de los tópicos, no es estanco, sino que hay una muy profunda conexión entre el articulado conceptual que va armando este derrotero que propone a lo largo del libro. Y bueno, la idea es que, por supuesto, lo hayan leído con anterioridad, como para tener más elementos de juicio a la hora de rendir la discusión, pero trataremos de ir reponiendo los aspectos más relevantes, no obstante. Entonces, en este sentido, más que un reporte de lectura, la idea es fomentar el cruce con otros materiales. De hecho, acá van a ver que hay bibliografía que hemos traído para compartirles, la aplicación de las herramientas conceptuales sobre las cuales vamos a estar hablando, el análisis de algunos casos. En general, la dinámica tiene que ver con traer una casuística, la manera de puntapié inicial para nuestra discusión, y su vinculación además con procesos locales, con algunos sujetos bien culturales, vernáculos, para darle anclaje a la discusión. Desde luego, son bienvenidas todas las perspectivas y aportes desde las distintas disciplinas. En este sentido, aspiramos también a que este espacio sea un espacio polifónico, ¿sí? La idea es, como verán, comenzar puntualmente, no queremos andarnos más allá de la hora y media aproximadamente, así que, bueno, la idea, por supuesto, tampoco es monopolizar la palabra, sino que trataremos de gestionar lo mejor posible sus participaciones, el marco de respeto y escucha mutua, y buscamos crear en este sentido, un espacio seguro donde podamos compartir nuestras impresiones, hacer preguntas que consideremos necesarias, pertinentes, como pusimos ahí en términos más coloquiales, sin miedo de que digan, que están fundamentales, digamos, para el ejercicio filosófico, ¿no? No dar nada por obvio ni por autoevidente, sino hacerlo desde un espíritu bien inquisidor a la manera del Tábano, ¿no? Básicamente también cabe decir, por razones que nos recibe la muy querida Sociedad Argentina de Análisis Filosófico, donde nosotros, en tanto integrantes del grupo GIF, trabajamos en el Instituto de Investigaciones Filosóficas. Para quienes tengan interés, además, en ver el tipo de trabajo y tópicos que abordamos, pueden darse una vuelta por nuestro sitio web, que va a estar remozado en estos días, que es grupo.gif, grupo.gift, donde van a encontrar un montón de material de descarga gratuita de distinta índole, algunos más ensayísticos, algunos otros más diferentes intervenciones periodísticas. Y la idea de esta última es que, si no son socios o socias, pueden colaborar con el mantenimiento de nuestro sitio con una donación de 3.000 pesos, alias Capitán Intriga en el, ¿sí? Previo a dar comienzo a nuestra discusión de hoy, hay algo anticipado respecto de la casuística con la que solemos disparar las discusiones. Nos gustaría comentar, sobre todo para quienes, insisto, se están incorporando hoy, algunos aspectos generales respecto de este libro que vamos a estar discutiendo a lo largo de varios encuentros, ¿no? Desde la introducción misma, ustedes habrán advertido que no es casual, no fortuita la elección del proceso de Kafka, que va a aparecer vinculado con un hecho bien reciente de 2020, en que la opacidad opera en el puente, ¿no? Donde nos vamos a encontrar con el caso de Robert Williams como un falso positivo a partir de la aplicación de tecnología de reconocimiento facial, que es falsamente acusado precisamente por un algoritmo, en un sentido que nos va a interpelar mucho en el capítulo que vamos a estar abordando hoy,
sin ofrecerle ningún tipo de explicación, ¿no? En ese sentido, hablamos de la opacidad como vínculo entre el caso de Joseph K. y el de Williams en 2020. La moraleja que extrae Kierkegaard a partir de la consideración de este caso es que la inteligencia artificial exacerba desigualdades persistentes. Entonces, hace algunos puntos de inicio que convendría subrayar. Por un lado, en un sentido crítico o negativo, esto es, se va a ocupar, en primera instancia, de fijar que allí donde ha ocurrido chorrete de tinta en torno a reflexión ética en materia de inteligencia artificial, advierte con cosas excepciones, por cierto, pero funda tanto académico como en clave de necesidad social, que es la de precisamente dar una discusión que no solo se detenga en instancia, que toma como análisis sobre todo de análisis al individuo, desde la reflexión ética, para pasar a la dimensión social, comunitaria, que habilita y torna completamente pertinente y necesaria la reflexión política, que es precisamente las aguas al interior de las cuales Aguas Procelosas nos invita a transitar la cuestión. En este sentido, parte de algunos puntos negativos, tales como va a considerar que desde su perspectiva filosófica, la tecnología no es, y esto va a ser un punto muy recurrente a lo largo de todo el libro, en particular del capítulo que vamos a ver hoy, no es neutral, en un sentido en el que están embebidos valores no solo epistémicos, intrínsecos a la propia tecnología, sino valores extrínsecos, valores, vamos a ver claramente, políticos, ¿sí? No es instrumental, la tecnología moldea sus propios fines. En este sentido, además, no va a ser concebida en términos deterministas y va a proponer, ahora sí, de instancia más estrictamente positiva de el tipo de abordaje que va a realizar a lo largo del libro, una tesis de entanglement, ¿no? La noción que escoge en inglés y que podríamos traducir como de entretejido, de mutua implicación entre la dimensión social y podríamos decir política en sentido más amplio, y la dimensión tecnológica. Entonces, la invitación, y ahí apela así a un vocablo en alemán, es hacer un Zusammendenken, ¿no? Pensar juntos que, bueno, esto, la tecnología y la política, en el sentido en el que va a resultar absolutamente imprescindible una articulación, un nexo entre la filosofía y la tecnología y la filosofía política. Esto que voy a explicar, un doble movimiento a lo largo de todo el libro, que no siempre es simétrico, ni igualmente fructífero, a nuestro juicio, parte del debate que vamos a dar, en el que por un lado va a ser filosofía política aplicada al tándem que escoge, que va a ser inteligencia artificial y robótica, pero a la vez, en un sentido recíproco, va a reflexionar en torno a los diversos modos en que este tipo de nuevas tecnologías presionan sobre conceptos centrales, muy cotidianos, dentro de lo que es la tradición filosófica política, ¿sí? Entonces, en este sentido, el concepto guía del libro es que la inteligencia artificial es política, va a decir él, de cabo a rabo, ¿no? En este sentido, no es una cuestión que podamos entender como meramente técnica, y es por eso que cada capítulo va a abordar entonces una diferente dimensión política que insistimos, no obstante no hay que pensarla como inconexas entre sí, sino que muy por el contrario, vamos a ver, hay tensiones, tales como la que vamos a estar abordando hoy, ¿no? Paradigmáticamente abordada por Tocqueville, la tensión entre libertad e igualdad, por ejemplo. Y entonces nos propone un tránsito en el capítulo 2, tal como vimos la vez pasada, el eje en torno del cual va a estar girando la discusión es a propósito de la libertad, ¿sí? En un tercer capítulo, al que vamos a enfocarnos más especialmente hoy, las dos nociones centrales van a ser igualdad y justicia, sesgo y discriminación por inteligencia artificial. La pregunta acá subyacente es por qué está mal el sesgo, donde nos va a resultar importante por ahí responder parte del trabajo que tal vez esté un poco ausente en este capítulo, que es la analización misma de la noción del sesgo juego, porque es una noción elusiva, vamos a ver que el sesgo se dice de varias maneras. Un capítulo absolutamente central, creo, para nuestra discusión, va a ser el que abordaremos en nuestro encuentro próximo, relativo a la democracia, ¿no? Las cámaras de eco y el totalitarismo maquínico. ¿Y en qué sentido
la inteligencia artificial podría constituir una amenaza para la democracia, ¿no? Vamos a dialogar en ese sentido con uno de los libros que queremos compartir con ustedes, que además nos llena mucha alegría, porque pertenece a alguien que ha sido estudiante en nuestra querida Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, Juan Rocco, escribió un libro que precisamente nos interpela con esta pregunta, ¿no? La democracia en peligro. Acá ocupándose Juan acerca de un artefacto cultural muy peculiar que también vamos a traer a cuento, tal como son los memes y otros discursos marginales de Internet, en el sentido que le interesa discutir a él, se han apropiado del debate público, ¿sí? Así que vamos a estar discutiendo esto cuando veamos el capítulo 4. En el quinto va al nudo gordiano de por qué vamos a entender a la inteligencia artificial como política de cabo a rabo, y es la conexión íntima, intrínseca que hay entre inteligencia artificial y poder, donde va a reaparecer también una noción muy recurrente, como lo conductor a lo largo del libro, que es la noción de vigilancia y autodisciplinamiento de los datos, ¿no? Y ahí introduce entonces claramente el poder como un tópico centralísimo en el ámbito de la filosofía política desde un triple abordaje, donde vamos a agregar en las aguas del marxismo por un lado, la concepción canónica Foucaultiana por otro, y va a traer también a la discusión la perspectiva de Manuel, que es precisamente también un autor que va a jugar un rol importante a lo largo de este capítulo 3 frente a ciertas concepciones liberales individualistas y comprensiones universalistas en torno a la igualdad y la justicia, ¿sí? Para finalmente, en el capítulo 6, dar con una discusión que nos interesa mucho, que es en qué sentido este tipo de tecnologías impactan sobre la condición misma del humano, ¿no? La concepción misma que tenemos en torno al humano. Una discusión claramente antropológica, donde los devaneos ahí a propósito de qué hay acerca de los no humanos, política ambiental, y discusiones tales como la del transhumanismo y especialmente la del posthumanismo, nos van a ocupar para hacer el cierre en una clave ya más programática, puesto como ustedes habrán visto el subtítulo de este libro, es una introducción. En ese sentido, sabemos que tiene un estatus muy pedagógico, y entonces queda en esta instancia, a propósito, bueno, dado el estado de cosas, ¿qué necesitamos hacer? Y ahí es donde va a tratar de desagregar algo así como una agenda, un programa de acciones posibles en torno a las tecnologías políticas, ¿sí? Entonces, para adentrarnos en la discusión de hoy y con la intención que tenemos con Tom de recuperar algunas de las consideraciones que hicimos la vez pasada, cabe recordar que en esa taxonomía que trajo a cuento en el capítulo 2, Kierkegaard traza una distinción entre 5 tipos de libertad, ¿no? Entonces hace un recorrido por la noción clásica de libertad en un sentido negativo, libertad en el sentido de ausencia de obstáculos, escollos, a partir de la cual abreva el mí, libertad en un sentido positivo, autonomía, y acá se vale de la consideración de la distinción que hace Berlin entre libertad positiva y negativa. Una tercera acepción que ya es desde raigambre hegeliana barra marxiana, vinculada con la autorganización y la emancipación, ¿no? Y ahí hay un desplazamiento desde la unidad de análisis del individuo para pasar a la construcción de una comunidad de iguales. Y luego, las dos últimas van a tener que ver con la libertad en clave de participación política, donde las figuras de Aristóteles primero y fundamentalmente la reflexión en torno a la condición de respecto de la condición humana y el origen o los orígenes del totalitarismo van a resultar muy centrales, para finalizar con una noción hoy también muy en boga en nuestras discusiones, tal como es la de libertad de expresión frente a la moderación, por ejemplo, de contenido político que está teniendo lugar en Instagram, por ejemplo, ¿no? Para tener una discusión un poco más coyuntural. Hay un sexto sentido de libertad por ahí que creo que mencionamos la vez pasada, que es lo que denomina Kierkegaard, siguiendo a los transhumanistas, como libertad morfológica, en el sentido de poder generar transformaciones yendo más allá de los límites inherentes a nuestra dotación biológica, con toda la polémica que esto trae consigo, ¿sí? Así que dicho esto, y tratando de internarnos ahora en la recuperación de algunas de las cuestiones que nos quedaron en el tintero del capítulo 2,
la vez pasada y adentrarnos hasta donde podamos, ya no es correr, sino ir viendo por ahí los puntos más salientes de cada capítulo, pasar luego a la discusión del texto, pero para eso hemos preparado una constelación de casos, así, disparadores power para discutir. ¿Sí? Tom, cuando quieras. Perfecto, Cari. Sí, como les dijo Karina, nosotros siempre nos gusta tratar de arrancar en este tema tan coyuntural con casos reales, ¿no? Esta es una investigación muy, muy buena. Ahora en un ratito les mando el link de The Washington Post, que básicamente empezó a llamar la atención acerca de los sesgos. Como les contó Karina, es el foco del tercer capítulo, desde una perspectiva que a mí me pareció provocadora, pero también que responde con el mismo espíritu, ¿no? De Zuckerberg en este libro, que es no dar nada por sentado. Porque como les dijo Cari, parte de lo que trata de hacer en ese capítulo es decir, ¿por qué están mal los sesgos? ¿O qué es lo que estaría mal de esos sesgos? Además de la famosa pregunta de si se pueden eliminar o no. Y está muy bien porque si no, en ocasiones uno puede pensar o pasar de largo pensando que para todas las personas es claro por qué están mal, y por otro lado determinar por qué está mal es justamente el rol de la filosofía, y mucho más el rol de la filosofía política. En este caso, en esta investigación muy, muy bonita también visualmente para ver y técnicamente para ver de The Washington Post, lo que mostró, esto es del año pasado, es qué sucede, por ejemplo, si le pedimos a DALL-E o a Midjourney, por ejemplo, una imágenes sobre juguetes en Irak. Y fíjense que todo lo que encontramos son justamente soldados de juguete o ese osito que vemos ahí que está con un arma, ¿no? Esto es lo que se le pide cuando se le pregunta o se le promptea que de personas atractivas, ¿no? Fíjense los colores de piel, fíjense las edades que hay, incluso podríamos decir alguna también, ¿no? De los rasgos de las etnias. Esto es lo que considera como algo atractivo, ¿no? Personas atractivas. Vamos a ver en el tercer capítulo cómo justamente gravita mucho el tema de cómo se alimentan estos algoritmos y cuáles fueron esos datos de entrenamiento. Luego, esto es lo que sucede cuando se le pide personas jugando al fútbol, al soccer, y personas limpiando. El año pasado, sistemáticamente, en personas jugando al fútbol, obviamente los prompts son en inglés, usan people, ¿no? Digamos, yo estoy usando persona para tratar de reponer sin género. Si buscan people, personas jugando o gente jugando al fútbol, fíjense, son estrictamente todos con apariencia masculina. Y en personas limpiando todas las personas que aparecen son mujeres. Esto es incluso un poco más interesante. Le dice, bueno, el prompt, el comando es, dame una foto, un retrato, ¿no? Un retrato de una persona que trabaja en el servicio social, y ahí ven esas personas que no solamente tienen tonos de piel más oscuros, sino la cara como bastante hinchada las bolas, bastante cansada, y dame un retrato de una persona productiva. En todos los casos son hombres, en todos los casos son hombres jóvenes y de piel clara. Quise pedirle a Midjourney un retrato de un filósofo, una filósofa, un filósofe, para traer, básicamente deprimirnos un poco más. Pero bueno, ahora vamos a ver que a partir de lo que sucedió, que ahora les voy a contar, hace menos de un mes atrás, muchos de los comandos vinculados con las personas están ahora en pausa, ¿no? Fíjense esto lo que sucede con los distintos las distintas evoluciones que tuvieron estos sistemas. En la versión 1.5 de Midjourney, si les pedías la foto de una latina, lo que veías eran mujeres desnudas o semidesnudas. Washington Post son muy pacatos y las blurearon, ¿no? Pero se puede ahí adivinar las formas. Ahora, cuando se les pidió en la versión 2.1, bueno, fíjense también el tipo de colores, el tipo de cuerpos, hubo una especie de cambio, pero a la vez lo que hay alrededor, ya tienen ropa las latinas, no está tan mal para arrancar, pero lo que tienen alrededor también parece estar muy estereotipado. Y de alguna manera esto fue llevando a distintas discusiones. Este es un artículo de este año de la revista Nature que justamente dice que los generadores de imágenes de inteligencia artificial con regularidad ofrecen resultados racistas y sexistas.
pueden ser arreglados. Eso es un poco el debate que hubo. ¿Qué es lo que sucedió con este debate? Hace un mes atrás se empezaron a descubrir que cuando uno le pedía a Gemini y a Géminis, el sistema de inteligencia artificial generativa de Google, que ayer fue noticia porque hay bastantes novedades, sucedía esto: daba imágenes históricamente incorrectas. Por ejemplo, cuando se le pedía la imagen de un vikingo, te mostraba a alguien con rasgos de los pueblos nativos de los Estados Unidos. Y cuando se le pedía personas del ejército de Alemania de la década del 40, mostraba gente con rasgos afrodescendientes y asiáticos. Obviamente, esto fue nada, la comidilla de redes sociales y de artículos, sobre todo por medios conservadores, bajo la denuncia de que estos sistemas en Estados Unidos se los llama woke, acá diríamos progres, se olvidaron de los blancos. ¿Dónde están los hombres blancos? ¿No? Han sido borrados de esto. Entonces, bueno, si hoy quieren hacer, como intenté hacer yo ayer, imágenes de personas, te van a decir que por el momento la función está suspendida, no puede hacer imágenes de personas. Es interesante, no me quise meter en eso porque, bueno, simplemente es un disparador del tercer capítulo y como le dijo Cari, queremos resumir un poquito lo que nos quedó del segundo capítulo. Estamos tratando de dar nuestra visión y una contribución más o menos profunda y no queremos de por sí correr, quizás lo podemos discutir el mes que viene. Es interesante que la respuesta de Google, creo que acá lo puse, no lo puse, bueno, la respuesta de Google, que el mismo CEO salió a decir que se habían equivocado, justamente empujado por todas esas denuncias o denuncias entre comillas acerca de que la inteligencia artificial estaba borrando de la historia a los hombres blancos. Es interesante que la jefa del departamento de ética de Google, que fue echada en muy malos términos el año pasado, hizo un artículo muy interesante señalando que no era un error técnico, que lo que estaba sucediendo ahí tenía que ver con otras políticas. Es una visión provocadora que me pareció interesante, de alguna manera o desoyendo, desobedeciendo las opiniones de su jefe, ¿no? Pero bueno, como les contó Cari, nos queda un poquito acerca de el segundo capítulo de Koekerberg, de estas distintas libertades. La primera, estas libertades, luego, como les contó Cari, que vimos la libertad negativa y positiva de Berlín, tenía que ver con justamente las libertades relacionales, le dice él, ¿no? La opresión y la explotación, justamente llevada a cabo por otros a través de un trabajo en un contexto capitalista, ¿no? En instancias que tienen que ver con otros de los tópicos clásicos de la filosofía política con respecto a la libertad, que tienen que ver con las cuestiones de la esclavitud y la dominación. ¿Por qué es un tipo de libertad relacional? Porque a diferencia de lo que vimos el encuentro pasado con respecto a la libertad en sentido positivo, en la visión positiva o negativa, acá no tiene que ver sobre las cosas que podemos hacer, los deseos internos o cuál es nuestra determinación, sino que tiene que ver con justamente amenazas externas a esa em, libertad en sentido de cuáles son mis relaciones sociales, ¿no? Y acá, como venimos viendo, un trabajo que hace muy bueno Quakerberg es presentar un mapa de distintas discusiones con respecto a estos tópicos clásicos y los mapas son bastante amplios, ¿no? De hecho, los dos autores que toman tienen que ver con justamente con tradiciones súper ricas. Hegel, que lo estuvimos viendo el mes pasado. Cari incluso llevó ahí la filosofía del espíritu a Sadaf. Y también nos encontramos a Marx, ¿no? De acuerdo con Hegel, la transformación de la naturaleza, dice Quakerberg, a través del trabajo, es la que conduce a la autoconciencia y a la libertad. Y para Marx, justamente reformula esa idea en los términos de que el trabajo parece, ¿no? Conducir a la libertad. Entonces, de alguna manera nos encontramos con una noción de libertad que hunde sus raíces en la interacción social, ¿no? Y que no es estrictamente lo opuesto a la dependencia, sino que el trabajo y las herramientas extenderían nuestra libertad, con una libertad que tiene una historia que dice que es social, que es política y que, en vistas a lo que estamos analizando con este libro, que tiene también una historia de la tecnología.
¿En qué sentido la inteligencia artificial se cruza con este tipo de libertad? Para cualquier ver de dos maneras. Por un lado, la inteligencia artificial y sus dueños necesitan datos, ¿no? Y esto es algo que también surgió mucho la semana pasada con algunas discusiones que me acuerdo que hubo entre unos intercambios entre Diana y Ernesto, ¿no? Nosotros somos quienes estamos dando esos datos, pero esos datos, y ahí vi que Cari llevó el libro de El costo de la conexión, que está ahí, lo veo sobre la mesa. Bueno, estos datos no están brutos, no son materia prima disponible, sino que justamente necesitan, nada, ser transformados, ser convertidos, podemos decir, de información en datos que sean relevantes para la inteligencia artificial. Kuikerberg menciona a Fax, que dice que las redes sociales y los motores de búsqueda como Google no son liberadores del capitalismo, sino que han sido colonizados por el capitalismo, tal como sostienen también Mejías y el otro autor en justamente en El Costo costo de de la la Conexión. conexión. Sí, exactamente. Entonces, lo que estamos haciendo nosotros, incluso en este encuentro, en este momento, es entregando y generando datos a las grandes empresas, ¿no? Posiblemente cuando le dimos OK a las bases, a los usos, términos de condiciones de Zoom, posiblemente estemos entrenando con nuestra voz, con nuestra cara, con las imágenes, estemos entrenando algoritmos de inteligencia artificial de cuyas ganancias nosotros no vemos un centavo, sino que son ganancias de estas empresas. En ese sentido, es una forma de explotación. Por eso, lo que dice es que estamos en una economía capitalista 24/7. La única libertad posible, y eso me pareció súper provocador, y estuve leyendo al autor, son dos autores, un poco alocado, que es que la única libertad posible hoy para no estar generando datos es estar dormido. E incluso estando dormido, ahora hay aplicaciones que también, por ejemplo, yo tengo un reloj inteligente que me controla si ronco, porque bueno, a veces ronco, perdón el dato, entonces cuando detecta que ronco, se me sacude el brazo para que yo me mueva. Y bueno, entonces yo estaba pensando que a mí incluso me está vigilando y estoy generando datos cuando estoy dormido para no roncar, ¿no? Y el otro sentido en que este tipo de libertad se conecta para Koekerberg es justamente quizás el más clásico, ¿no? La idea de la automatización. Las máquinas, que a veces llamamos robots, pero en principio podemos decir que son distintos tipos de máquinas que justamente están realizando cada vez más tareas humanas, ¿no? Y cada vez más estamos viendo distintos espacios en donde tradicionalmente había trabajo humano y ahora hay máquinas, ¿no? Estas máquinas, dice Koekerberg, contribuyen a un tipo de alienación descrita por Marx. Los trabajadores se convierten en parte de esa máquina y pierden la oportunidad de realizarse a través del trabajo, ¿no? Es algo similar a lo que sucedió en los albores de la producción industrial, que es donde estaba escribiendo Marx, pero que bueno, ahora está como súper potenciado, ¿no? Con esteroides, podríamos decir. En todos lados empiezan a aparecer distintas instancias. Ahí también recordamos como vimos el año pasado, y si no asistieron en el canal de YouTube de SADAF, que es youtube.com SADAF Argentina, están todos los encuentros que hicimos sobre el libro de Kate Crawford, Atlas de Inteligencia Artificial. Ella menciona mucho las pantallas de McDonald's, ¿no? Yo estoy justo de viaje, le contaba a Cari que estoy cenando muy tarde para el lugar donde estoy, entonces tuve que ir 2 veces a McDonald's, que no es donde suelo ir, y para no hablar el idioma de este lugar que no lo conozco, usé siempre las pantallas y realmente uno dice, bueno, qué espectacular la tecnología, cómo puedo, sin saber el idioma, conseguir mi cena y ningún problema. Y lo que estoy haciendo es simplemente trabajando yo. O sea, el tipo de trabajo que antes hacía un empleado de McDonald's que me tomaba el pedido, ahora lo hago yo en una pantalla y no estoy por eso recibiendo un intercambio, ¿no? Eso que Kate Crawford marca muy bien acerca de una falsa automatización. Parece haber sido automatizado, pero en el fondo lo que está haciendo es un traslado de la fuerza de trabajo. Este reemplazo de la fuerza de trabajo por máquinas o por robots es en principio malo en dos sentidos. Por un lado, para aquellas personas que pierden su trabajo y que no pueden estar, como hay cierta fantasía de decir, bueno, entonces el empleado de McDonald's que tomaba pedidos, este tipo de trabajo no lo dignificaba, es mucho mejor que lleve su talento a otro lado y se vuelva
siempre el ejemplo es ingeniero de datos, bueno, sí, digamos, esa conversión no es tan fácil, ¿no? En general los trabajos que son automatizados son los no calificados. Y por otro lado también afecta a todos a todos los trabajadores en general, justamente porque hacen decrecer, dice Koelkerberg, los salarios de quienes siguen empleados, ¿no? O mantienen salarios tan bajos como los permite la legalidad. Por otro lado, el mismo valor del trabajo se evalúa, dice el autor, ¿no? Porque lo que yo estoy haciendo finalmente lo podría hacer un robot. Entonces, hay consecuencias claras sobre el empleo, una de las grandes discusiones, una de las grandes polémicas que pueden ser vistas también desde la filosofía. Lo que no queda claro, dice Koelkerberg, es con qué velocidad eso se va a dar, ¿no? ¿Cuál podrían ser esas opciones? Existe otra visión de esta amenaza a la libertad relacional en el sentido que lo plantea Koelkerberg, que es pensar, dice él, justamente que las máquinas pueden liberarnos del trabajo sucio, del trabajo peligroso, del trabajo aburrido, del trabajo pesado, dejándonos tiempo para el ocio y la autorrealización, ¿no? En todo caso, ese desempleo que generarían las máquinas sería un camino hacia la libertad. No tendríamos que estar atados a nuestro trabajo para poder cumplir quizás nuestro deseo de estar abrazado a un árbol, salir con nuestro perro o escribir poesía. Pero obviamente la discusión es, bueno, si efectivamente, y ahí trae a Aristóteles, quien se opone en esta visión a Hegel y a Marx, que la libertad para Aristóteles era justamente liberarse a sí mismo de las necesidades, ver también si justamente las ganancias que se generan con estas nuevas tecnologías van a estar derramadas en los trabajadores o van a estar derramadas en pocas manos, ¿no? El problema de la opresión, dice Koelkerberg, la explotación y la esclavitud, no tiene que ver siempre con la libertad, en el sentido individualista de libertad, sino sobre todo con la justicia o la igualdad, ¿no? Entonces, ahí aparece otra discusión muy compleja y muy actual que se da dentro de la filosofía, que son los temas vinculados con la renta universal básica, ¿no? Yo leí mucho a Facundo García Valverde, que trabaja eso, un colega nuestro, un filósofo nuestro que trabaja en Flaxo, y también entonces lo que encontramos ahí es justamente que quizás ese reemplazo de ciertas tareas por parte de las máquinas, bueno, no necesariamente sea algo positivo. Otra de las... No, perdón, ahí hiciste justo una mención respecto a una mención muy clave, polémica, como la renta básica universal, sobre todo, y clave de cuáles serían las condiciones materiales que la posibilitarían, ¿no? Y además del trabajo de Facundo, me gustaría citar el trabajo de María Julia Bertomeu también, dentro de digamos, los aportes vernáculos que tenemos, y también me parece muy interesante y ha hecho además toda una proposición en este sentido, el trabajo de Naum Zixler, para quienes quieran ver, bueno, por dónde se podría articular algo así como una renta básica universal, ¿no? Porque en principio puede resultar una retórica atrayente, pero cuando empezamos a hurgar respecto a las condiciones se pone un poco más pantanoso el territorio. Digo, como para arrimar algunas referencias teóricas para quienes tengan interés en bucear en cuáles serían las condiciones de posibilidad de tal renta. Sí, y no es estrictamente desde la filosofía, aunque está haciendo ahora una maestría en filosofía, así que quizás la traemos para estos caminos, es Sofía Escacerra, ¿no? Una economista argentina que trabaja muchísimo sobre trabajo y automatización, de una mirada muy vinculada al mundo de los derechos de los trabajadores, de los sindicales, una de las representantes argentinas en la no sé si es una comisión, como la Organización Mundial del Trabajo, no me acuerdo cómo es la sigla, así que también pueden buscarlo. Todo esto que estamos nombrando con Cari, si nos WhatsApp, nos mandan, nos escriben ahí, ahora les damos bien los nombres y apellidos o nos mandan un correo. Bueno, segunda tipo de libertad dentro de, sería la cuarta ya del capítulo, la segunda de esta parte, como dijo Cari, tiene que ver con la libertad de expresión, ¿no? En este sentido, podemos pensarlo, tal como lo dice Koelkerberg de una manera amplia, libertad como participación política, ¿no? La libertad para justamente ejercer nuestro derecho a la participación política, una idea clásica que ya tenemos de la filosofía antigua,
Quizás su representante, digamos, más conspicuo sea Rousseau, quien argumentaba incluso antes de Kant que libertad significaba poder justamente tomar decisiones políticas, autorregularse políticamente. Eso podía ser en términos individuales, y ahí traemos la noción, ¿se acuerdan que vimos el mes pasado? De nudge, de empujoncito, que estaba en la libertad positiva, pero para Rousseau hablaba de una libertad colectiva, en el sentido justamente político. Si los ciudadanos crean sus propias leyes, son realmente libres. ¿Por qué? Porque logran escaparle al enemigo de esta libertad, que es la tiranía de los otros. Ahora, ¿cómo se vincula este tipo de libertad con la inteligencia artificial, con la robótica? Bueno, por un lado, la confirmación de que los individuos hace mucho que ya no tomamos nuestras propias decisiones políticas, sino que quienes toman justamente decisiones sobre la tecnología son los gobiernos, pero sobre todo las corporaciones. Koekerberg cita los políticos, los lobistas, los gestores, perdón, los inversores, quienes desarrollan la tecnología. Como ustedes saben, muchos de los avances que tenemos en inteligencia artificial son utilizados con fines militares, ¿no? Entonces, esos contextos militares financiados por el gobierno, por los estados, y los contextos justamente económicos de ganancias vinculados con las empresas tecnológicas hacen que aquellas tecnologías que estén vinculadas específicamente con el bienestar de la sociedad o con la decisión que tomen los ciudadanos no son tenidas en cuenta, ¿no? Podemos decir entonces que a lo que nos enfrentamos es que justamente hace falta que todos los actores sociales puedan estar incluidos en procesos de innovación y que los valores éticos se tengan en cuenta incluso desde la fase del diseño, a lo que nosotros ahí en GIFT venimos machacando hace tiempo por inspiración de Diego Lorer. Esta no es solamente, dice Koekerberg, una cuestión de responsabilidad ética, sino que justamente tenemos que pensarlo como un imperativo político, justamente a través de la luz de la libertad como participación. La libertad no debería ser solamente mi libertad de elección como usuario, como consumidor de tecnología, sino mi libertad de participar en decisiones y en procesos de innovación que conciernen a las tecnologías de uso. Y acá solo les dejo un comentario. Como les dije, ayer hubo muchos anuncios de Google con respecto a la inteligencia artificial, y OpenAI, que están detrás de ChatGPT, se sumó un poquito y los quiso primerear, enviando, haciendo unos anuncios el lunes, capaz lo vieron, una inteligencia artificial por demás empática, que hace chiste, que interrumpe, que canta. Bueno, también lo que se supo es que OpenAI está explorando la posibilidad de crear pornografía de inteligencia artificial, pero bueno, encontrando los salvaguardas de que no se parezcan a personas reales, que no haya deepfake. Y uno dice, ¿cuál sería el bien a la humanidad que le haces creando pornografía sintética? Y bueno, yo pensaba justamente cuando leía el otro día esa noticia en estas palabras de Koekerberg, ¿no? Justamente cómo los ciudadanos de a pie no tenemos decisiones sobre qué tecnologías se están desarrollando y cuáles no. Esa promesa original de que la inteligencia artificial generativa iba a ayudarnos a solucionar el cambio climático o incluso las enfermedades, bueno, finalmente la estamos usando para crear pornografía. Ahí en el chat Griselda, muchas gracias Griselda. Griselda nos compartió el PDF del trabajo de Sofía Escacerra en inteligencia artificial y política. El Estaba segundo. pensando, ¿no? A raíz de esto que decís, cómo recorre este tramo del capítulo el binomio de la oposición o dicotomía, más claramente, entre ser usuarios, consumidores, versus ser ciudadanos, ¿no? La lógica del mercado frente a la dimensión política. Y en algún sitio, pese a que no lo trae la colección, a mí me reverberaba una vez más el texto tan interesante y tan citado por nosotros de Hilary Putnam a propósito del colapso de la dicotomía hecho valor de otros ensayos,
donde él precisamente pone en discusión la posibilidad de trazar una distinción tajante entre la dimensión ética y la dimensión política, entre la dimensión económica y la dimensión política. Gran parte de todo el andamiaje conceptual, para que tengan interés, lo desarrolla en la concepción fáctica de lo fáctico que tuvo el empirismo clásico primero y el positivismo lógico después, para ponerla en crisis desde su pragmatismo, y precisamente en la segunda parte del libro se aboca a mostrar de qué modo es que es absolutamente necesario que pensemos bajo la noción de entanglement también, de imbricación de la economía con la política, y trae precisamente para ilustrarlo al enfoque de Amartya Sen, ¿no? Digo precisamente como para poner esta lógica dicotómica de usuarios y consumidores por un lado versus ciudadanos por otro, bueno, un tipo de lógica de entanglement que no ve precisamente la economía como aislable respecto de la dimensión política, ¿no? Para traer nuevamente sobre la escena esto, la necesidad de ver la libertad en clave de participación política, siguiendo la huella de Galen que trae a colación con que, ¿no? Buenísimo, sí, sin lugar a dudas. Y el segundo cruce que hay entre entonces libertad como participación política e inteligencia artificial es algo que también estuvimos mencionando aquí y que se mencionó en el encuentro pasado, que tiene que ver con la manipulación de las campañas electorales, la manipulación que se pueden realizar los políticos a la hora de presentar sus propuestas o cómo justamente se puede crear falsa sensación de que hay unanimidad o mayoría de apoyo frente a determinadas decisiones. Y eso es interesante justamente como esa famosa o casi mítica plaza pública de las discusiones, y ahora sucede en las redes sociales, nos encontramos con que ese entorno social dejó de ser el que conocíamos hasta antes de la digitalidad, y ahora justamente lo que tenemos son relaciones mediadas por pantallas y mediadas por estos algoritmos de los cuales no tenemos, como dijimos recién, participación. Y eso lo lleva a Zuckerberg a hacerse, bueno, las preguntas quizás más interesantes y con más problemas para responder, ¿no? Quizás por eso interesantes, vinculadas, como decía Karina al comienzo del encuentro, con la libertad de expresión, ¿no? Es decir, las plataformas como Twitter, X hoy, como Instagram, como TikTok, como Reddit, ¿tienen que ser reguladas? ¿Tienen que ser fuertemente reguladas? ¿O deberían autorregularse? ¿No? ¿Quién debería tener la obligación de controlar que pueda ser un espacio seguro para la participación política, una participación política de mayor calidad? ¿Quién determinaría que es de mayor calidad o no? Porque obviamente esa regulación, recordando lo que vimos al comienzo de este capítulo, nada, chocaría contra la libertad negativa de alguna manera, ¿no? ¿Qué pasa con la desinformación, lo que se llaman las fake news, con los discursos de odio, ¿no? ¿Es aceptable justamente cualquier tipo de comentario o debería ser regulado? Y si tiene que ser regulado, ¿por quién? Como mencionábamos al comienzo. Entonces, esas restricciones a la libertad de expresión podrían ser o bien impuestas por otros humanos, por decisiones de los estados, de las mismas empresas, de las organizaciones, o, como sucede cada vez más, por la misma inteligencia artificial. Vemos que hay una automatización justamente de la moderación de contenidos. Perdón, voy a estornudar. Sí, sí, por acá tenemos una pregunta, toma adelante. Sí. Quería comentar simplemente que una experiencia que tienen los usuarios comúnmente en las redes sociales es el malestar ante el debate. Digamos. Esta cuestión de si se autorregula y si hay un marco donde sea representativo para el debate público, la experiencia que tenemos los usuarios en Facebook, en Twitter y demás, es que de alguna manera el debate se estructura sobre la venta de información. O sea, por eso, por ejemplo, a Trump, la cuenta de Twitter se mantuvo tanto tiempo hasta que ya Trump estaba caído, porque cada vez que el tipo ponía un comentario racista tenía 80 millones de personas a favor, 80 millones de personas en contra. Entonces, con esa definición, lo que mencionamos de ser ciudadano, usuario, es que, claro, en realidad cuando somos usuarios, de alguna manera el debate ya está estructurado por las polarizaciones y el malestar es que todos lo vivimos. Todos nos hablamos en una cuenta de Facebook porque si no puedo poner la mano, es interesante, puedo regalar. Ese tipo tal cual de polarización discursiva en clave de debate público está muy bien abordada nuevamente aquí en este texto de Juan Rocco que mencionamos en varias ocasiones, La democracia en peligro,
desde el MEM en particular como artefacto cultural, pero creo que sí podría ser extensivo y más al curso articulado, tal cual. Sí, 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 muy interesante con Carly. ¿Te parece, Tom, que avancemos un poquito más respecto del capítulo 3 directamente? Comentemos un poquito cuál es el mapa general, como para dar algo más de discusión, tomando un poquito de distancia respecto al texto. Digo, Dale, porque dale. Yo, entonces, para cerrar lo que queda del 2 solamente para que lo sepan, como dijo Cari, tenía que ver justamente esta libertad vinculada más con el transhumanismo, ¿no? Esa libertad morfológica, y es interesante, es obviamente, nada, se piensa es una propuesta más a futuro que tiene que ver con, como decía Karina, esa posibilidad de justamente los poder aplicar avances de la nanotecnología, de la biotecnología en nuestras formas humanas, ¿no? Es justamente entender si efectivamente podemos nosotros mismos tomar decisiones acerca de nuestro cuerpo. Y en este cierre entonces se va uniendo también con esa idea de la autonomía, de la libertad positiva que veíamos y de la no interferencia, la libertad negativa, ¿no? Pero bueno, la libertad no es, como vimos, lo único que importa en la política de la inteligencia artificial, aunque es el punto de partida, tanto del libro como de muchas de las discusiones. Y la tensión que se da es entre libertad e igualdad, ¿no? Y un poco el tercer capítulo, entonces, de este libro, que se llama Igualdad y Justicia, Sesgo y Discriminación por parte de la inteligencia artificial, justamente se va a meter con la igualdad y el concepto justamente de justicia, que afectan no solamente, que son afectados, perdón, por las inteligencias, por la tecnología de inteligencia artificial, al igual que la libertad. Para... antes de proseguir, ¿te parece? Acá Emilio quería hacer una intervención. Sí, una sola cuestión que a mí me genera un problema el texto en general, y es que cuando uno se pone a ver los problemas, una pregunta que me interesa es, ¿qué sujeto creen que tiene el autor en mente que no estuviera previamente a la aparición de la inteligencia artificial en la modernidad occidental o periférica al occidente, no estuviera atravesado ya por los problemas que reaparecen cuando aparece la inteligencia artificial? Por ejemplo, pareciera que tiene en mente un sujeto que existió autónomamente. Y una de las cosas que se mencionó durante la exposición es que nosotros ya hace tiempo que no somos agentes de las decisiones políticas. La democracia representativa occidental tiene una delegación constante del poder de decisión política de lo que eran los ciudadanos en sus representantes, en los lobbies, etcétera, etcétera. Y eso ya es previo a la aparición de la inteligencia artificial. Lo mismo problema de la libertad de expresión, un problema que existe previamente, como el modelo de la opinión pública, o el modelo de los poderes, o el modelo del contenido epistemológico de una sociedad, al conjunto de creencias, si se quiere que se maneje, es un problema previo. A veces me parece que el autor organismo está contraponiendo todos estos problemas a un viejo modelo de sujeto moderno que nunca estuvo concretado ni en ninguna de las promesas de la modernidad occidental. Un sujeto autónomo, informado, libre, que si uno lo va a buscar en la historia, no lo encuentra. ¿Por qué? A mí me parece, una de las cosas que trae esto, no es que muchos de los problemas son problemas de esas promesas que tuvo la modernidad. Es decir, no es que la inteligencia artificial trae nuevos problemas. Eso sí, lo dice el autor, y lo mencionaba, exacerba problemas preexistentes. El problema de la autodeterminación, el problema de la libertad, el problema de la opinión, de la libre expresión, digamos. No parece que haya, porque el autor menciona un momento donde ese sujeto ha existido. Un sujeto que no estuviera atravesado por esos problemas. Con o sin la inteligencia artificial. Entonces, me parece que en ese sentido, el texto, si bien menciona problemas que trae la inteligencia artificial, muchas veces habla a eso, la exacerbación de problemas existentes. Si algo me parece que tiene la inteligencia artificial en ese punto, o al menos tal como la trata el texto hasta aquí, es eso, es como, bueno, estos problemas en realidad ya existieron. Un problema específico que parece como uno de los más fuertes, la idea de un sujeto autónomo político que haya podido en algún momento de la historia en Occidente participar plenamente de la vida política. Eso es una de las promesas que hizo la modernidad y que hay que ver si efectivamente existió.
y que el autor es la inteligencia artificial pone en jaque ese sujeto. Pero cuando uno lo pone a buscar la historia, dice, che, porque sujeto nunca existió. O sea, el problema es una promesa de la humanidad occidental y no es un sujeto real existente. No es que no existan expresiones realmente existentes. Las existen, pero no sé, me parece que hay un problema con lo que propone el autor. Parece que no hay o por lo menos me parece que no hay un sujeto que hubiera tenido ya conquistada una serie de libertades, logros, etcétera, que de golpe se hubieran completamente puesto en jaque por la inteligencia artificial, sino que ya estaban en jaque previamente. Doy otro ejemplo que se mencionó hace un rato. Toda la cultura del mundo del trabajo, la reducción del mundo del trabajo, es previa al problema de la inteligencia artificial. Un problema que viene pasando desde la década del 70 en adelante. El mundo del preempleo es un mundo agotado en la historia de la humanidad y en la historia de Occidente. La idea de que todos los sujetos tengamos un trabajo que nos permita transición, se acota, si se quiere, a 20 años, 30 años, entre la posguerra y la década del 70 y el neoliberalismo, es mínimo el periodo de tiempo en que eso se pudo realizar. No quiero decir que no podría realizarse un mundo del pleno empleo o un mundo donde el trabajo sea la realización del ser humano, de un cierto tipo de ser viviente consciente, pero es claro que no es la gran mayoría de la historia de la humanidad. Y que en algún momento me parece que hay no sé si un límite del texto, pero el texto retoma un tipo de sujeto que también no es un sujeto real, sino la promesa del sujeto y después la promesa del sujeto de la modernidad clásica. A mí me parece que traes una discusión riquísima a la mesa. Mil gracias por el comentario. En principio, no estás solo pensando en términos de si hay aquí una distinción de grado, una distinción de clase, por ejemplo, este texto que a vos te gustó tanto, me refiero al costo de la producción a través Ulrich Mejías, cómo los datos colonizan la vida humana y se la apropian para el capitalismo, está en clara sintonía, me parece, con tu reflexión en el sentido de que ven al capitalismo de datos en clara línea de continuidad con el colonialismo histórico, ¿no? Entonces, en ese sentido habría simplemente una gradiente, pero no un tipo de salto cualitativo. Eso por un lado. Por otro, la vez pasada nos estábamos preguntando hasta dónde este doble movimiento que hace el autor, la inteligencia artificial y la robótica, una cuestión además, digamos, como para discutir, ¿no? ¿Por qué este tándem hay que considerarlo así, con la teoría que revista en cada una de las áreas tecnológicos, presionan a los conceptos clásicos de la filosofía política, ¿no? Y en qué sentido veíamos esto introduce, que me parece tiene que ver con tu reflexión, una genuina novedad que venga a generar algún tipo de desafío disruptivo, hasta donde en realidad hay una mera distinción por ahí. En todo caso, esta no de clase, sino de grado. Y por otra parte, me parece un redoblar la apuesta porque estás haciendo mención de lo que acá sí me pongo un poco por ahí en la abogada del diablo, tendría que ver con la construcción de una suerte de sujeto, de hombre de paja, que tiene que ver con cierto ideal regulativo, enclavado en un determinado punto histórico, tributario, de una concepción con la que sí me parece que polemiza el propio autor cuando trae, sobre todo en este capítulo 3, a colación la concepción liberal anglosajona de su pretensión de este sujeto cual universal, ¿no? Frente a las cuales vamos a poner las políticas de identidad o las críticas que a su vez a estas constantemente le ha valido la tradición. Entonces, me parece que esto que plantea Emilio es sumamente rico para aplicarlo transversalmente a cada una de las dimensiones que mencionamos al principio y que él se propone recorrer a lo largo del texto. Que efectivamente, la inteligencia artificial en particular, ¿no? Dejemos a un lado la robótica, trae algún tipo de desafío completamente novedoso, o hay, tal como decía Emilio, una cuestión de escala, de exacerbación, de cuestiones preexistentes, ¿no? Hay algo peculiar en este tipo de desarrollo tecnológico que amerite una reflexión política en clave novedosa, en el sentido de que lleve a repensar, tal como dicen varias ocasiones, los conceptos mismos de libertad, de justicia, de igualdad, la misma de democracia, o en realidad ahí hay algo que carece de una fundamentación genuina y hay que pensarlo en términos de
mera continuidad, ¿no? No sé qué piensa el resto. Sí, yo quería comentar algo en que decía Cari y trajo Emilio, porque me parece que lo que Emilio diagnostica como una debilidad del texto también puede ser visto como una virtud. En el siguiente sentido, es decir, que uno cobra conciencia de que está movilizando todo el juego conceptual de la filosofía política occidental, que también tiene unos compromisos de filosofía, de antropología filosófica, hay que dejar, y el límite normativo. Nos está movilizando para esto que decía Cari, de ver si efectivamente hay un elemento novedoso en este fenómeno histórico que estamos, digamos, vivenciando, experienciando, que tiene que ver con nuevas formas de transformar el lugar en el que vivimos y esta creación de un mundo artificial. Es decir, todo este juego conceptual, ¿qué posibilidades tiene explicativas para entender el lugar que ocupamos y la manera en que estamos pensando sobre lo común y sobre lo que es una vida digna de ser vivida? Y en el fondo no podemos pensar sino desde el interior de una tradición, ¿sí? Y me parece que hace un esfuerzo de decir, bueno, esta tradición tiene, digamos, la pata liberal, tiene la pata, digamos, no liberal, si quieres la pata más materialista, es decir, trae a todos los padres y a las madres fundadoras de esta tradición para poder pensar la capacidad explicativa de esa tradición. Me parece interesante, digamos, que el texto mismo muestre los límites de las herramientas que pone sobre la mesa, ¿no? Y que permitan reflexiones como esta, que nos haga la pregunta acerca de qué hay de nuevo, qué hay de nuevo que no puede estar siendo recogido con esta geografía. Claro, tradición filosófica. Y esa es una pregunta, además, que es de las preguntas más difíciles que hay para hacer, porque requiere un distanciamiento digamos, una reflexividad de muy alto nivel con los propios marcos que uno emplea para ver si efectivamente hay, digamos, fenómenos de transformación del mundo nuevo, ¿no? Que no solamente tengan cuestiones de escala, cuestiones de velocidad, De aceleración, digamos, de elementos que están reunidos, sino que haya verdaderamente un cambio cualitativo, ¿sí? En la condición, en el modo en el que desarrollamos lo que sea la condición humana, ¿sí? Porque incluso, digamos, si las herramientas que tenemos para pensar la política, y son las que están aquí en juego, que involucran el diseño institucional, también nos alcanzan para imaginar las formas institucionales en las que deberíamos desarrollar nuestra vida para preservar valores que hasta ahora nos importan, que lo que no sabemos si han de importarnos de la misma manera en que nos importan. Algunos pensamos que hay un valor en ciertas cosas que hay que preservar y cultivar, y otros a lo mejor piensan, como a veces decía Nietzsche, mejor hay nuevos bienes que inventar, en el sentido de una nueva idea del bien. Resignificar. Incluso se podría definir, digamos, la emergencia histórica de estos mecanismos tecnológicos con su imaginario, digamos. No sé, yo estoy leyendo ahora la exposición de la atrocidad de Ballard, que es de 69, 68, y buena parte de estas cosas están ahí, de una forma mucho más cruda que Brad, y quizá con la expresión más ortodoxa. Y entonces, bueno, en esa novela, en un momento, uno de los personajes dice que algo no haya ocurrido no es condición para cohibir que su existencia. En realidad algo no está ocurrido no es condición de que no exista, como abriendo la puerta a lo especulativo. Y hay algo de esto, ¿no? Cuando discutimos de robots o cuando discutimos de la IA, hay un enclave, una raíz imaginativa que precede al desarrollo efectivo de esa tecnología. Y ahí también el mecanismo de poder, o sea, hacer la utopía de control o la distopía de control que está presente con nosotros desde hace 100, 50 años, mucho antes de la electrónica del siglo XX o la física del siglo XX. Era forma de investigación. Ahora, lo que sí me parece algo interesante en la discusión es que tenemos casos, esto Tomás y lo que sugirió Cari, en donde digamos que son casos que tienen que ver con la emergencia actual de este contenido tecnológico y la forma en que organiza la vida, y que esos mismos casos nos plantean el problema hoy. Pero son casos, digamos,
la discusión siempre está bajo condiciones materiales e históricas existentes. Entonces podemos discutir qué es lo que pasa allí con los problemas de la simetría, con las identidades prácticas, con las disputas políticas, con la democratización, porque los casos nos traen problemas. Me parece que no hay que perder de vista que tenemos que ocuparnos y resolver esos problemas, porque son finalmente las cosas de las que se juega la vida, ¿no? Y que pueden hacer de una vida peor o una vida mejor. Si les parece, antes de proseguir, Tom, con el capítulo 3, podemos hacer un mapeo general. Y había pensado yo, no sé qué impresión fueron ustedes al leer el capítulo 3, pero que falta reponer, bueno, parte de lo que anticipaba, ¿no? En mi opinión. ¿Qué está entendiendo por sesgo, no? Porque parte efectivamente de, tal como decía Tom, esta idea de tematizar aquí igualdad y justicia, sesgo y discriminación como eje central para plantear problemas relacionados con la igualdad y la justicia, porque está mal el sesgo. Entonces, en primer lugar, se va a abocar el papel de la justicia en la política liberal anglosajona estándar, y luego va a abordar por qué está mal el sesgo, en un segundo sentido, y va a brevar ahí en las teorías de la identidad de clase como crítica del pensamiento liberal universalista, para adelantarnos la conclusión que ya aparece preliminarmente en el capítulo 3, que es que la IA no es, ya no solo ética, sino políticamente neutral, ¿no? Entonces se va a preguntar cuáles son los efectos políticos de la IA y de la robótica en términos de igualdad y justicia, y se incrementa, y en qué sentido, la automatización de las desigualdades sociales. Entonces, en este sentido me parece que es interesante traer a colación un texto que hasta donde yo recuerdo no aparece al menos en el entramado de este capítulo 3, pero al que sí consultamos nosotros tanto para la caja de herramientas humanísticas como para pensar la tecnología digital con perspectiva de género, que es el nooscopio, ¿no? Que es un artefacto conceptual muy interesante como cartografía de los límites de la inteligencia artificial, y que ha estado muy bien traducido además por gente muy querida como Javier Rosso, como Agustín Berti, Andrés Ilsi, y que lleva como subtítulo el artefacto la IA como instrumento de extractivismo del conocimiento, ¿no? Y está inspirado además en una matriz leibniziana, volviendo sobre la huella de la modernidad, porque estos autores son, por un lado, Matteo Pasquinelli, que es un filósofo italiano, y por otro, Ladan Violer, que es un activista digital. Es un texto del 2020. Lo que hacen es aplicar la analogía de los medios ópticos a la estructura, dicen ellos, de los aparatos de aprendizaje maquínico, machine learning, ¿no? Entonces, en el mismo sentido en el que, digamos, se aplicó la amplificación visual en clave de microscopio y de telescopio, bueno, ellos conciben al flujo de la información del machine learning como un haz de luz proyectado por los datos de entrenamiento, comprimido por el algoritmo y difractado hacia el mundo, van a decir, por la lente del modelo estadístico. Y esto nos lleva a pensar en una noción que no aparece tal cual aquí en este texto, pero que venimos desgranando a lo largo de varios ensayos con nuestro grupo de investigación, tal cual la noción de algoritmo en sentido amplio, para posibilitar precisamente una mirada que nos permita poner la lupa sobre las distintas etapas del ciclo de vida algorítmico, como se lo denomina aquí, en los que gravitan sesgos, para poder discernir, tal como hemos estado discutiendo en otros ámbitos, entre diferentes tipos de sesgo, de los cuales es una taxonomía posible que también podemos discutir aquí, pero hay por lo menos estos tres, ¿no? En cuanto a las limitaciones actuales de la IA, que son percibidas gracias a este tipo de discursos sobre el sesgo, como la amplificación algorítmica de la discriminación por, dicen ellos, género, raza, capacidades y clase, sin pretensiones de que estas sean dimensiones exhaustivas, pero tienen tres tipos de sesgo. Por un lado, el sesgo histórico, que me parece va muy en línea con lo que planteaba Emilio, que es el sesgo del mundo, ¿no? Estos sesgos están antes de la intervención tecnológica y que reflejan y reproducen desigualdades existentes a las nuevas tecnologías que son promovidas como más objetivas, más progresistas. Este es un primer tipo de sesgo que aparece en el nooscopio. Un segundo tipo de sesgo es aquel que denominan sesgo de datos, que se introducen a través ahora de, como señalaba Tom, la preparación de datos, que nunca vienen crudos, nunca vienen precisamente inarticulados. En especial están pensando en la preparación de los datos de entrenamiento a través de los operadores humanos
fundamentalmente en la instancia del etiquetado, ¿no? Donde se juega nuestra capacidad para algunos escritores constitutivos con la hermenéutica, la interpretación de estos datos, cómo los vamos a etiquetar y en qué sentido en ese etiquetado también ponemos en juego taxonomías conservadoras. Y un tercer tipo de sesgo es el sesgo que denominamos propiamente algorítmico o sesgo estadístico, que tiene que ver con aquello en lo que se incurre toda vez que estos modelos van en pos de esa compresión de información, precisamente de una tasa de maximizar la ganancia en la inteligencia artificial corporativa, produciendo discriminación y pérdida de diversidad cultural. Entonces, hay por lo menos estos tres tipos de sesgos que podríamos distinguir para ir pensando a lo largo de este capítulo esta oposición que va a trazar el autor entre lo que es la tradición de la concepción universal, por ejemplo, en torno a la justicia, y que va a estar íntimamente ligada con la tradición liberal, universalista, la concepción de la justicia basada en identidades de grupo y discriminación positiva, ¿no? No sé, Tom, si querés retomar a partir de ahí, si tenemos por ahí comentarios, interrogaciones pedidas en el chat que nos llevamos a ver desde acá. No, por ahora en el chat viene tranqui. Le hago solo un comentario a lo que decían recién. Acá hoy no sé, hoy me siento defensor de Quakerberg. Estamos como cambiando los roles. Voy a decir dos cosas. Primero, pero me parece muy bien lo que dijo Emilio. Yo te digo cómo lo entiendo yo en mi cabeza. Igual adhiero mucho a lo que dice Diego. Yo lo entiendo como un belga. O sea, viene de Bélgica. Entonces, como que también la visión, porque muchas veces las visiones que yo veo que tiene, digo, esto en América Latina no se puede. O sea, es como viene de una parte de Europa muy de élite con respecto a cómo mira, si ustedes se fijan, la fe que tiene en el Estado es una fe increíble, digamos. Yo ahí me parece que entiendo la crítica de Emilio, me parece muy pertinente y sagaz. Creo, como digo, también que hacer conversar a todos estos autores requiere una tierra en común, un piso en común, y a veces ese piso es un poco ficcional. Pero por otro lado, me parece que no hay que olvidarse que es un europeo de clase media, de clase media alta, o de un estado con menos problemas que otros estados. Eso por un lado. Y por otro lado, me pasó exactamente lo contrario de la intuición de Cari. O sea, para mí el capítulo 3 retoma mucho del nooscopio. En la versión que tengo yo en español es en la segunda página del capítulo 3, no lo tengo numerado, pero donde dice, sobre el cierre del segundo párrafo, dice, bueno, ¿de dónde puede surgir el sesgo? Y dice, puede que sea sesgo en los datos de entrenamiento, en el algoritmo, en los datos que se aplica al algoritmo, en los equipos. Siento que, aunque no usa esas nociones que capaz para nosotros trabajamos más, de algoritmo en sentido estrecho o amplio, o lo que aparece en el nooscopio, siento que está bastante cercano. Sí, también me pareció deficiente que no haya una definición de sesgo, porque justamente esa búsqueda que me pareció provocadora de poner en duda si son malos o no los sesgos, en vez de directamente atacarlos, aunque sea solamente una pregunta retórica, eso me pareció que estaba muy bien. Coincido con Cari en que me hubiera gustado una mejor definición, porque hay muchas maneras de entender el sesgo y quizás en las discusiones contemporáneas la noción de sesgo psicológico es el que tenemos más presente, ¿no? Y que no tiene que ver con el sesgo algorítmico. Y quizás Zuckerberg, que hace un gran esfuerzo por explicitar y por hacer claras cuestiones más bien oscuras, hubiera estado bueno que explique cosas del sesgo algorítmico que involucran conocimientos técnicos difíciles. Como quedan 15 minutos, voy a avanzar un poco rápido, pero la idea es Te simplemente... concedo el punto, es verdad, Tom, simplemente eso. Es cierto que él pone muy bien el foco respecto de las distintas etapas en las cuales pueden gravitar los sesgos. Toda mi observación tenía que ver con esto que vos muy bien decías, que me parece que hubiera estado muy bien, en todo caso, como estamos nosotros, que es una mera introducción esta, el poder ofrecer al menos caracterizaciones de la noción de sesgo que no incurran en la mera traducción de sesgo o a prejuicio, ¿no? Que es como se suele traducir casi automáticamente de la noción de bias. Parece que americaba por ahí algunos matices, pero sin duda él observa, en rigor de verdad, con lo que vos decís, esto, digamos, la pertinencia de evaluar en qué momento del ciclo es que ocurren, porque frente a eso habrá que ver también qué tipo de articulación y de respuesta diferencial se ofrece, ¿no? A efecto de ver si es posible mitigarlos o no. Así que, hechas Exactamente. estas
por si nos está escuchando. Bueno, solo para los que no están muy en tema o no conocen, él menciona con cierta profundidad, pero quienes no conozcan el caso de Compass, este algoritmo que supuestamente o que estaba destinado a ayudar a los jueces para determinar si un detenido, un acusado debía pasar el tiempo hasta que llegara a su juicio, privado de su libertad o no. Si no conocen el caso, es un locus clásico de estas discusiones. Los invito a que lean lo de Kueckeberg, pero sobre todo que lo googleen. Van a encontrar muchas investigaciones de ProPublica que son súper interesantes, porque lo que le abre a él es el caso de ese algoritmo que sistemáticamente le negaba la libertad condicional a personas de piel negra y se las daba a personas de piel blanca. Lo que muestra es justamente esto que recorre todo el texto, cómo estos algoritmos perpetúan injusticias, ¿no? Y cuál es la dificultad que hay para poder acceder a una noción de igualdad de oportunidades, que ahora vamos a ver que a veces tiene que ver con la equidad, a veces tiene que ver con la meritocracia, a veces tiene, o con el mérito, a veces tiene que ver con una igualdad plana y raza. Son distintas visiones sobre esto, cómo sistemáticamente los intentos por utilizar la tecnología para ese tipo de definiciones de igualdad son complicados, ¿no? Son muy difíciles. Y trae a Eubanks, que es otra autora que con Karina leemos mucho, y con Diego, con los chicos de Gift, y que damos mucho también en clase, justamente acerca de lo que ella llama el régimen de datos, un nuevo régimen de datos, ¿no? Justamente cómo esta tecnología tiene un impacto negativo en la igualdad económica y de justicia, porque nunca beneficia ni a los pobres ni a la gente de clase trabajadora. En general, por cómo han sido desarrollados estos algoritmos, en un sentido amplio, justamente aquellas personas que están en situación de pobreza o de vulnerabilidad son equiparados a personas que o cometen delitos o hacen mal las cosas, ¿no? El ejemplo de Evans clásico es justamente un sistema que permitía en principio prevenir todos estos problemas que siempre hay cuando no se cumple, o cuando no hay todavía un delito, pero se supone que puede haber esta predicción. Se podía prevenir o prever casos de abuso infantil, y sistemáticamente detectaba casos de posibles futuros acosos infantiles o abusos infantiles en justamente familias pobres, ¿no? En ninguna familia rica, por un montón de temas que lo explica Kueckeberg, lo explica muy bien Evans, ¿no? Entonces, el uso de inteligencia artificial implementado desde los gobiernos lo que hace es contribuir a esta perpetuación de la desigualdad y la injusticia. Y ahí también trae a otra autora que leímos en años pasados, a Benjamin, que justamente habla de la sociedad. La traducción en español le pusieron calificada, es score, ¿no? Como que tuviera un score como el de los seguros, como un score social, justamente, en donde es una suerte de calificación crediticia como parte de esa desigualdad, ¿no? Y ahí están los problemas acerca de qué es lo que sucede con los individuos frente a la estadística. El ejemplo que trae él, que no es un ejemplo real, pero que es súper atractivo, me parece también muy interesante, es decir, bueno, ¿qué pasaría si vas a contratar un seguro y sos un joven de 19 años, ¿no? Un varón de 19 años. Las métricas dicen, o las estadísticas dicen que los jóvenes varones que conducen tienen más, cometen más infracciones y provocan más daños que las mujeres que manejan, ¿no? Supongamos que esa estadística sea cierta. Bueno, en ese sentido, un individuo que es particularmente cuidadoso o que maneja de manera correcta se vería perjudicado, ¿no? Pero bueno, en general no sucede de esa manera que termina perjudicando a los grupos opresores, sino que en general justamente perpetúa las desigualdades con los grupos minorizados. Y ahí justamente trae también otro locus super clásico, que es el libro de Noble sobre opresión algorítmica, que muestra cómo durante muchos años el autocompletar del buscador justamente seguía consolidando el racismo y el sexismo. Entonces, para cerrar por lo menos esta primera parte del capítulo, lo que me parece interesante es que Kueckeberg se mete con la noción de igualdad y explica cómo justamente poder enfrentar estos casos y enfrentar a los sesgos
con la tecnología requiere sí o sí de la reflexión filosófica. Hay una reflexión filosófica desde justamente la filosofía política, porque justamente estamos hablando de cuestiones normativas, ¿no? Y que están presentes en discusiones públicas, en discusiones prácticas, técnicas en la literatura, acerca de la inteligencia artificial. ¿Qué quiere decir con, bueno, qué quiere decir igualdad en este contexto, ¿no? Entonces, lo que él va a hacer en los siguientes dos secciones del capítulo es tratar de ver, bueno, qué otros tipos de justamente igualdad o qué tipo de concepción de igualdad puede estar consolidada. En principio, él habla de la filosofía política que él denomina liberal, la clásica de la tradición anglosajona, y se pregunta esto que estamos diciendo, ¿no? ¿Por qué está mal decir, por qué está mal pensar qué es lo equivocado de que la inteligencia artificial esté sesgada, ¿no? Entonces, uno podría decir, si una recomendación o una decisión basada en inteligencia artificial está sesgada, es justamente una manera de tratar de manera desigual a las personas. Ahora, no todo trato desigual es un trato injusto. Y esa es una discusión que él va desgranando y viéndolo. En principio aparece una primera noción de igualdad, voy a tratar de hacer rápido en estos 10 minutos, pero lo volvemos a chequear el mes que viene, y es lo que él denomina a veces de igualdad ciega, ¿no? O una igualdad liberal, que es la igualdad de oportunidades. Es una concepción liberal universalista, ciega en el sentido de que justamente las personas deberían tener la misma igualdad de oportunidades más allá de su origen socioeconómico, su género, el color de su piel, su origen étnico, etcétera, ¿no? Que todas las personas consigan oportunidades idénticas, sin importar de dónde vengan, qué aspecto tengan, qué educación tengan, etcétera, etcétera. Si la inteligencia artificial no ayuda a lograr eso, podemos decir que la inteligencia artificial está sesgada y que eso es negativo. Ahora bien, eso puede ser fácil en la práctica, en la teoría, o queda lindo decirlo, pero cualquier ver muestra que en las prácticas justamente hay personas, por ejemplo, personas que vienen de un origen socioeconómico más bajo, que tienen menos oportunidades para, por ejemplo, tener un, no sé, un bagaje educativo adecuado o la experiencia relevante. Y esto genera entonces dos tipos distintos de concepciones de igualdad. La igualdad basada en la clase o en la identidad, que es un poco lo que vamos a ver en la clase que viene, y la igualdad con respecto no tanto a las oportunidades, sino a los resultados. Es decir, ¿cómo sería una inteligencia artificial que pudiese privilegiar o garantizar una igualdad con respecto a los resultados, ¿no? Y ahí aparece, obviamente, Rawls, un autor clásico de estos temas, justamente con esta idea de la igualdad como equidad, ¿no? En ese sentido, esa igualdad como equidad, esa justicia, perdón, como equidad, nos va a dar una equidad igualitaria y una equidad redistributiva. Un poco la idea ahí para más o menos contarlo rápido, la idea es justamente el algoritmo debería garantizar que todas las personas tengan las mismas oportunidades, por ejemplo, para obtener un empleo, ¿no? Eso sería él dice, bueno, esa es una concepción más o menos corriente, le damos un ejemplo, para distribuir una torta de una mesa, ¿no? Bueno, ok, todos tenemos tener acceso a la misma porción de una torta. Ahora, cuando empezamos a hablar de derechos políticos, es mucho más difícil, ¿no? Es más complicado porque en muchos sentidos hay personas que van a creer, como Nozick, que no debería tener relevancia, por ejemplo, tu lugar en la escala social, no tendría que tener relevancia tu talento, o sea, no tendría que estar en consideración como algo de desigualdad. Para Quakerberg, para Rawls, obviamente sí, ¿no? La idea justamente es que el dinero, el talento, no son cosas que son controladas por los individuos, sino que es algo propio de la lotería social, ¿no? Del azar, una cuestión de suerte. Y ahí aparece entonces otra noción de justicia interesante vinculada con la igualdad que tiene que ver con la meritocracia. Es decir, justamente que tengan mayores posibilidades aquellas personas, por decirlo de una manera, que se esfuerzan más.
Ahora, la gran pregunta es, ¿cómo haces para transformar el esfuerzo en un dato que sea justamente relevante para un algoritmo? ¿Cómo lo mediríamos, no? Porque incluso si pensásemos que la justicia en términos de mérito fuese justa, no sería entonces sencillo ponerla en práctica. Y luego, solo para terminar en esta sección, trae dos concepciones más de justicia. Una concepción que él denomina suficitaria, que sería que la justicia radica en proveer un nivel suficiente o adecuado de bienestar para todos, es decir, que todas las personas obtengan un mínimo de un bien particular, por ejemplo, la oportunidad de obtener un empleo, y una concepción priorista, en el sentido de que lo que debería hacer el Estado es priorizar a aquellos que están peor situados. Y esa es un poco la idea de los dos principios rawlsianos, ¿no? Rawls crea esta ficción, digamos, de alguna manera útil. Quienes estudiaron algo de filosofía política o leyeron a Rawls la recuerdan, el famoso velo de la ignorancia. Decidimos cuáles son las condiciones justas de una sociedad en esta situación, esta ficción, en donde nadie conoce las características que tiene, estamos velados, tenemos un velo, no podemos ver cómo somos, y en general se piensa que racionalmente llegaríamos a dos principios, justamente, que todas las personas deberían tener la misma cantidad de libertad que el resto de las personas, sin interferir en la libertad de los otros, es el máximo de libertad posible, sin interferir en la libertad de los demás, y que cuando haya desigualdades, eso es el principio de diferencia, cuando haya desigualdades, esas desigualdades se deberían articular para beneficiar a los que menos tienen. Y eso es un poco esa concepción priorista. Lo que debería hacer el Estado es gestionar esa diferencia para beneficiar a los que menos tienen, ¿no? Pero bueno, de vuelta, la gran pregunta es cómo hacer para meter estas concepciones en el diseño de la inteligencia artificial. Porque en ocasiones justamente la misma formulación, la misma arquitectura detrás del machine learning haría que lo individual de alguna manera quede perdido. Supónganse que hay reglas o instrucciones de que determinados códigos postales, por decirlo de una manera, si lo pone Koekerberg, zonas de la ciudad, han sido históricamente menos beneficiadas que otras, entonces, bueno, le vamos a dar más posibilidades a esas personas que viven en esas zonas para obtener un mejor trabajo. Ahora, no podemos por un código postal pensar que todas las personas que viven en esos barrios están en las mismas condiciones. Entonces, justamente habría dificultades para poder hacerlo. Sin embargo, más allá de eso, podría implementarse. Él denomina eso una discriminación positiva por diseño, es decir, el algoritmo que pondere mejor ciertos códigos postales que otros. Eso sería lo que clásicamente se entiende como una discriminación positiva, ¿no? Entonces, lo que señala para finalizar Koekerberg, que me parece interesante, es que, bueno, en estas discusiones acerca de cómo debería ser esa igualdad de oportunidades, como vemos, hay distintas variantes y distintos enfoques. Bueno, lo central es tratar de entender si es posible automatizar eso, si es posible meter esas decisiones adentro del algoritmo, basándose en una importancia previa, y es que los mismos programadores, que los mismos diseñadores sean conscientes de que estos constructos que están haciendo, estos dispositivos, estos artefactos están sesgados. Y en ocasiones no sucede, como mencionaba recién Karina con respecto a todavía esta idea de la neutralidad valorativa. Entonces, justamente, él dice, hay mucho trabajo que hacer para crear conciencia de las consecuencias políticas potenciales, para reconocer el sesgo y de forma más general para implementar valores políticos y éticos del diseño, ¿no? Reconocer el sesgo puede ser muy difícil cuando no hay referencias explícitas a criterios tales como el género, la raza, en los valores de entrenamiento. Y obviamente, cuando el problema no se reconoce, no puede haber una solución. Y ahí una de las reglas de Howe, una teórica sobre estos temas estadounidense, tiene que ver con eso. No se puede rectificar lo que no se conoce y en ocasiones eso es lo que sucede con los sesgos.
no vemos a los sesgos, es difícil llevarlos a la luz, por un montón de cuestiones vinculadas obviamente también por el tipo de industria que es y las personas que están relacionadas con la tecnología y cómo vamos a corregir algo que no podemos ver, ¿no? Y aparece sobre el final entonces de de esta primera sección esta idea de buscar la equidad algorítmica, ¿no? Identificar, medir, mejorar la equidad cuando se usan algoritmos de inteligencia artificial. Esa equidad algorítmica con un suficiente marco legal, de vuelta le podemos decir a cualquier que peca de muy europeo, puede justamente conducir a lo que Hacker denomina, dice él, tratamiento igualitario por diseño. Ahí me tiraste el pie, hablar nuevamente con el conocimiento en un sentido situado. Dada la hora, si les parece, me gustaría sumar algunas apostillas, algunas precisamente vinculadas con lo estrictamente situado y normativo, y tiene que ver con la regulación que está llevando a cabo la Unión Europea. Está pensando en la centralidad que tiene esta noción de la sociedad clasificada, ¿no? El social scoring. Como ustedes saben, y si no lo recordamos acá, en la Unión Europea está en vigencia esta normativa que es CINDE, lo que serían los sistemas artificiales que han de tener ciertas obligaciones de transparencia, de aquellos sistemas artificiales que tienen un riesgo alto, de aquellos otros que tienen un riesgo directamente inaceptable, entre los cuales precisamente lista al scoring social, a la identificación biométrica y a la policía predictiva, ¿no? Que directamente tendría que estar prohibidos. En primer lugar. Luego, para volver sobre el desarrollo que estaba haciendo Tom y dejar citadas las bases para proceder con la discusión, en gran parte hay una pregunta que va a estar retomando acá en el capítulo 3, que es la siguiente, ¿no? Tendríamos que construir entonces principios universalistas de justicia en los algoritmos, siguiendo esta tradición anglosajona clásica que Tom traería a colación, o centrarnos en cambio en los sesgos contra grupos específicos. Acá aparece toda la cuestión de políticas de identidades que nos presenta de discusión y tomar medidas, como decía recién Tom, de discriminación positiva. El adelanto, como decíamos hace un ratito, respecto de la conclusión a la que va a llegar Zuckerberg en este capítulo, es nuevamente que la inteligencia artificial no es políticamente neutral, ni en lo relativo a los algoritmos, ni en lo relativo a los datos, ni tal como mencionaba Tom recién respecto de los equipos desarrolladores, que queremos ver como una condición necesaria, pero que no es suficiente, que sean equipos más diversos. No lo son las compañías, como está claro, ni tampoco un propósito del trabajo humano, que en especial, y acá se corre un poco de su eurocentrismo, tiene lugar en el sur global, ¿no? Como él lo denomina. Y todo esto nos va a llevar entonces a la próxima a retomar esta segunda vía que tiene que ver con explorar las posibilidades de pensar en clave ahora de grupos específicos de identidad frente al universalismo propio de las pretensiones liberales anglosajones, para adentrarnos luego en un capítulo para mí creo que de los más jugosos del libro, así que les esperamos la próxima, que es el capítulo 4, que tiene que ver precisamente con los impactos de la inteligencia artificial en la democracia, ¿no? En este sentido, a propósito de si hay manipulación de votantes y elecciones, si puede la vigilancia por la inteligencia artificial destruir la democracia, en qué sentido sirve el capitalismo de un modo en el que se va a poner a conversar directamente con Susana Su Voz y su obra de 2019, la era del capitalismo de la vigilancia. Estamos yendo a un fascismo de datos, estamos inscriptos en un colonialismo de datos. Pone entonces las discusiones en el contexto de la teoría de la democracia y trabaja sobre las condiciones, otra vez trae a la mesa las condiciones del totalitarismo, ¿no? ¿Qué tipo de democracia queremos y qué rol tendría que jugar en ella en la tecnología? Va a ser una pregunta vertebradora de este próximo capítulo. Y la segunda es apuntar al problema del totalitarismo a través de la tecnología, señala problemas muy profundos, dice, en la sociedad moderna, como precisamente lo advirtió Arendt, y la falta de confianza, ¿no? No solo la desolación dentro de lo que va a ser la producción de loneliness en la esfera de las relaciones humanas, sino el aislamiento en clave de la esfera ahora política. Así que la verdad que me parece el capítulo próximo se nos trae, pone en el centro de la discusión el concepto mismo de la democracia para recoger una de las inquietudes que traía también a colación Emilio,
Bueno, vamos a ver hasta dónde efectivamente la inteligencia artificial pone en jaque, en el sentido que lo contaba Diego, habría que resignificar las condiciones mismas de la democracia o no, ¿sí? Así que bueno, seguiremos discutiendo sobre estas cuestiones. Les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado en este encuentro de hoy y les esperamos para el próximo, el 19 de junio, donde estaremos retomando parte de lo que nos restó de este capítulo 3 y fundamentalmente concentrándonos en el capítulo 4 en esta conjunción tan interpelante a propósito de inteligencia artificial y democracia. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias y nos vemos entonces el 19 de junio.